Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otras épocas a comer de comedores! ¡No quiero! Bueno, soy Mariana Gómez, soy antropóloga, estudié antropología en la UBA, soy además investigadora en CONICET y desde hace más o menos unos 15 años vengo siguiendo problemáticas de mujeres indígenas en la Argentina. A mis 22 años empecé a trabajar en comunidades TOBAS o COM, que también son conocidos como COM, que son unas comunidades rurales que están situadas en el oeste de la provincia de Formosa, en el noreste de Argentina, en una zona que se conoce como Chaco Centro-Occidental. Y ahí me empecé a vincular con grupos de mujeres de estas comunidades, porque trabajaba en proyectos de ONGs, con 2 ONGs, era técnica, era una empleada, digamos, de las ONGs, pero bueno, eso implicaba que tenía que viajar por lo menos cada mes y medio, después todos los meses a las comunidades, para acompañar a las mujeres en diferentes problemáticas. Una de estas problemáticas, los primeros 2 años y medio que estuve trabajando en la zona, se vinculaba con el fortalecimiento de los derechos territoriales de las comunidades. ¿Por qué? Porque las comunidades Com y Wichí del oeste formoseño tienen los títulos de tierras. Tienen grandes cantidades de tierras que se les entregaron, se les reconocieron en la década del 80. Una parte están alambradas, están mensuradas, pero tienen una serie de conflictos que pasan por la falta de agua potable, la dificultad para encontrar agua potable porque geológicamente es un problema. Problemas que tienen que ver con la salud, el acceso a la salud, conflictos que tienen con los pobladores criollos, porque son territorios indígenas donde adentro viven familias criollas que también tienen como por lo menos 100 años, 150 años de presencia en la zona. Son los descendientes de los ganaderos pobres que bajaban por Salta, que cruzaban por Salta, ¿no? Entonces, toda una serie de conflictos que tienen los pobladores locales en estas zonas donde, digamos, las marcas de clase y raciales son muy claras, ¿no? Hay pobladores indígenas que son Wichí-Com. Dentro de esta población indígena, las mujeres siempre, desde mi punto de vista, pero desde un punto de vista que es compartido, tienen un lugar subordinado en las comunidades. Están los pobladores criollos y los pobladores blancos, ¿sí? Que son los descendientes de inmigrantes españoles, italianos, ¿no? Y entre estos pobladores siempre hay conflictos que tienen que ver con el acceso a la tierra, con los derechos territoriales, con el acceso al agua. Y en el medio de todo esto aparecen conflictos de género, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la violencia de género. La amenaza de la violencia sexual con la que conviven las mujeres rurales de estas zonas, ¿sí? Eso dificulta que se muevan solas, que no puedan salir solas de una comunidad a la otra, que siempre se estén acompañando. Y esto en el caso de mujeres que históricamente tienen un vínculo fuerte con el territorio, ¿no? Que salen a recolectar, en donde realmente necesitan salir del hogar para abastecer a sus familias. Entonces, esos fueron los temas en los que trabajé. También acompañé a estas mismas mujeres en el armado de una cooperativa de artesanas que estaba promoviendo otra ONG de la zona, que en ese momento era una ONG muy chiquita y después se fue expandiendo. Y ahí hacíamos talleres de capacitación. Y ahí los principales problemas eran entre mujeres. Cómo lograr que las mujeres generen, digamos, camaradería, sororidad, confianza, ¿sí? Para poder trabajar juntas en un espacio de mujeres. Y después empecé con estas mismas mujeres, hice una investigación, que fue mi investigación doctoral, que bueno, se focalizó en los cambios en la vida de estas mujeres, los cambios en la vida a lo largo del siglo XX, desde que se instaló una misión anglicana hasta la actualidad, ¿no? Entonces, en toda la zona del Chaco salteño, del oeste formoseño y también, digamos, del este de la provincia de Chaco y de Formosa, entre el último cuarto del siglo XIX y hasta más o menos la década del 40, se fueron instalando diferentes misiones anglicanas o pentecostales.
Y eso es un punto de inflexión en la historia del pueblo wichí, del pueblo toba también, ¿no? Porque básicamente lo que contaba el otro día, esta gente hoy en día se define como evangélica, ¿sí? La identidad religiosa que tienen es la de evangelista, ¿sí? Más allá de que estén en la iglesia, bueno, independientemente de la iglesia pentecostal a la que adhieran, y si no a la iglesia anglicana, o sea, son cristianos, ¿sí? Esto no significa que hayan dejado de lado su cultura, ¿no? De hecho, la mayor parte de la gente se socializa en wichí o en com, pero se dieron, bueno, una serie de dinámicas y de procesos históricos que nos permiten hablar de una hibridación cultural, ¿no? Para entender estas identidades, estas subjetividades. Y en esto de entender cómo son las identidades de estas mujeres, cuáles fueron los cambios en sus identidades de género, en sus subjetividades, es en lo que ando también desde hace más o menos 8 años, ¿sí? Después me salí de las comunidades de Formosa y empecé a seguir lo que llamo procesos organizativos e identitarios de mujeres indígenas. Ya sea mujeres indígenas que estén organizadas en un colectivo, en un espacio, ¿sí? en un microemprendimiento, o activistas y militantes, ¿no? Que es una diferencia que hago. Una mujer indígena militante pertenece a una organización indígena mixta y por lo general sigue los lineamientos de la organización, ¿no? Mientras que un activista, como es el caso de Moira Millán, de las mujeres del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, y otras mujeres, ¿no? Estoy pensando en Relmun Ñancú, en Soraya Naiconio, bueno, mujeres que estaban vinculadas al Pu Love Cuyamen, ¿no? Que fue esta comunidad de donde fue, digamos, desaparecido Santiago Maldonado y después aparentemente asesinado. Bueno, sigo los casos de una serie de mujeres que se empezaron a hacer visibles en los últimos años, en los últimos 10 años, en el norte de Argentina y en el sur. Trabajo de campo en el sur empecé hace poco, en el 2015, me fui acercando a algunas mujeres de la Confederación Mapuche de Neuquén, en el marco de un apoyo que hicimos desde la Facultad de Filosofía y Letras a un relevamiento territorial. Bueno, estaba necesitando un apoyo y ahí viajamos con otros colegas y ahí tuve la oportunidad de conocer a estas mujeres. Después sigo un poco el caso de este movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que tienen más que nada base acá en Buenos Aires. Las actividades y las acciones colectivas que están haciendo están centradas acá en Buenos Aires justamente porque apuntan a visibilizar problemáticas de los pueblos originarios, la defensa del territorio, las problemáticas que tienen las mujeres indígenas. Son mujeres que hace un año atrás estaban hablando de genocidio indígena, de femicidio indígena, ¿no? Para un poco, bueno, instalar estas problemáticas en la agenda de discusión pública. Y después sigo algunos casos de mujeres de Chaco, ¿sí? De Chaco, que Chaco es una provincia que, a diferencia de otras, tiene más población indígena trabajando en el Estado, ¿no? Como funcionarios, con cargos en el gobierno. Hay como 5 o 6 referentes, mujeres, que vienen de familias de dirigentes que tienen participación en el Estado, en el Poder Judicial, que tienen, digamos, su militancia en el Partido Justicialista, que tienen algún cargo en el Estado, que son activistas culturales. Y eso es como algo muy particular de la provincia de Chaco. Después hay dinámicas muy similares en Jujuy y en Salta, pero bueno, no es un lugar donde todavía me haya podido asomar, más allá de haber viajado en algún momento, ¿no? Pero en Jujuy, por ejemplo, está el caso de Milagro Sala, que es una presa política del gobierno de Morales. Milagro Sala es una mujer, era una referente de un movimiento social argentino muy grande que se llamaba Tupac Amaru, que tuvo mucho apoyo y mucha alianza con el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. La Tupac Amaru hizo todo un trabajo territorial y barrial en barrios de Jujuy. Y bueno, Milagro Sala fue acumulando causas que le fueron, digamos, adjudicando, y hoy en día está presa, hace ya 2 años o 3 años que está presa. Pero Milagro Sala es una mujer que se reconoce como indígena, como colla, ¿no? No hace, cuando, digamos que en sus prácticas políticas no
no le da tanta relevancia, me parece, no es una opinión, a su identidad de género, pero sí a su identidad indígena y a su identidad como militante social, ¿no? Como referente, líder de la Tupac Amaru. Entonces, sí, digamos, en ciertas conmemoraciones o actividades de la Tupac Amaru se podía ver, ¿no? Cómo aparecían los rituales indígenas, cómo ella hacía celebraciones a la Pacha, como ella todo el tiempo se reconocía como india, decía, bueno, yo soy una india y por eso me persiguen. Claro, hablando de esto, ¿cómo dedicarías como las formas de organización que tienen las comunidades indígenas en relación de lo que estamos acostumbrados nosotros de institucionales? Como ahora hablaste que en el Chaco sí se suman a la institución reconocida occidental, digamos, sí. pero quizás en otras provincias no. hacen su propio sistema político, ¿no? Bueno, a ver. Sí. A ver, las comunidades, primero que esa situación varía de acuerdo a las regiones, y eso tiene que ver con los procesos de conquista y de colonización de las diferentes regiones de Argentina, que además se incorporaron a destiempo, en tiempos distintos, a el territorio nacional y al imaginario del Estado-Nación. Entonces, por ejemplo, la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, que fue una conquista genocida, ¿no? Tal como plantean el pueblo mapuche, fue a fines del siglo XIX, y lo mismo que la conquista del Chaco, que se llamó la conquista del Desierto Verde. Entonces, todo el territorio de la Patagonia y el territorio del Gran Chaco argentino fueron los últimos territorios en incorporarse al Estado-Nación argentino. Por lo tanto, las poblaciones indígenas que estaban ahí lograron mantener su autonomía territorial y pautas que tenían que ver con la forma de organización social de ellas. Pero en la zona del noroeste, te hablo de Tucumán, Salta, Jujuy, es un espacio del territorio argentino que está muy vinculado a la colonia, ¿no? Y a, digamos, el mundo andino. Y además que los pueblos indígenas que vienen de esa zona eran agricultores. Y estuvieron vinculados a los sistemas de hacienda, el sistema de la mita, ¿no? La forma de tributar. Estuvieron obligadamente súbditos del Estado colonial, y lo que hicieron los estados coloniales, bueno, los viejos virreinatos y demás, fue incorporar a estas poblaciones, pero permitiendo que algunas pautas de su organización social se mantengan, porque por lo general las haciendas se montaban sobre territorios indígenas. Entonces, como necesitaban de la mano de obra indígena, le permitían quedarse en la tierra, seguir cultivando, pero a cambio de eso tenían que tributar. Sí. Antiguamente estas poblaciones que estaban bajo el dominio inca, del imperio incaico, tributaban al imperio incaico, ¿no? Ese sistema se vuelve mucho más violento, ¿sí? Jerárquico con la colonia. Es muy diferente lo que pasó en el Chaco y en Patagonia. En el Chaco, los pueblos indígenas mantuvieron y defendieron, digamos, la autonomía de su territorio hasta entrado el siglo XX. El último gran enfrentamiento entre los regimientos de gendarmería y poblaciones indígenas tobas y huichís fue en 1917, o sea que estamos hablando solamente de hace 100 años atrás. Ese fue el último aliento, digamos, el último levantamiento y aliento indígena que hubo en la zona por defender su territorio. Perdieron, y lo mismo sucedió en otras partes de Chaco y de Formosa, ¿no? Entonces, lo que hoy observamos como comunidades, ¿sí? Cuando una va al oeste de Formosa o alguna zona al impenetrable chaqueño, ¿no? O alguna zona del Chaco, cuando observamos que hay una comunidad indígena, esa comunidad es el resultado de un proceso histórico del siglo XX, que tiene que ver con las formas en que el Estado sometió a la población indígena. Y ahí hubo tres tipos de instituciones: las reservas indígenas, ¿sí? Que no eran muy comunes, las reservas estatales, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, y las misiones religiosas, ¿sí? Reserva indígena, se me fue el nombre. Reserva estatal, que era un sistema de reterritorialización de la población indígena en zonas
donde de alguna manera estaban arrinconados, estaban obligados a vivir. Es el caso de la Reserva Estatal Napalpí. Y además que esos lugares funcionaban como contenedores de mano de obra, porque a diferencia en Patagonia lo que priorizó el Estado argentino fue el exterminio de la población indígena, el sometimiento y el exterminio, justamente porque querían ocupar casi todo el territorio con ovejas, básicamente para criar ovejas y colonizar obviamente con pobladores europeos. Pero en el Chaco, cuando se hizo la conquista del Chaco, lo que priorizó el Estado argentino fue el mantenimiento de los indígenas como mano de obra, ¿sí? Para ser utilizados en las agroindustrias que iban floreciendo. El algodón, las plantaciones de algodón, las plantaciones del azúcar, que estaban localizadas en Jujuy y en Salta, y el trabajo en los obrajes, que eran lugares donde se juntaba, se demandaba mano de obra indígena para demoler árboles, básicamente, que fue también un tipo de agroindustria muy, bastante primitiva que se dio en la zona del Chaco hasta más o menos la década del 30, por ahí, porque después el quebracho se terminó agotando. Pero digamos que todo el empuje de la agroindustria, todo el empuje, digamos, del capital, ¿no? El crecimiento del capitalismo regional, tanto en el noroeste como en el noreste, se dio sobre la base de mano de obra indígena súper explotada. Mientras que en Patagonia se priorizó una política más de sometimiento y de exterminio. En el Chaco fue de sometimiento y de arrinconamiento. Y te mencionaba que hubo 3 instituciones justamente para contener y pacificar y controlar a la población indígena. Las reservas estatales, las misiones y otro tipo de una figura más antigua que era una especie de reserva, ¿sí? Pero ahora no me acuerdo bien el nombre. Pero las misiones religiosas también jugaron un papel relevante, porque de alguna manera también contenían a la población, a una población indígena que había perdido el acceso al monte, ¿sí? Que ya se estaba semiproletarizando en los ingenios, en la cosecha del algodón, que estaba viviendo un proceso muy acelerado de cambio sociocultural, que estaba obligada a vincularse con la población criolla, con la población blanca, muy vulnerable a las enfermedades, a la viruela, al sarampión, a la fiebre amarilla, todas enfermedades que estaban dando vueltas en estas zonas. Y por eso la vida en las misiones de alguna manera fue como la última estrategia de supervivencia que tuvieron en muchos casos, ¿no? El otro día les contaba que en el caso de los Tobas del Oeste, que es la zona, las comunidades donde trabajé hace años atrás, ellos pidieron una misión originalmente, porque era la única manera de estar protegidos de la violencia estatal, militar, de los enfrentamientos con los criollos. Entonces, hoy en día las comunidades que vemos son el resultado de este tipo de territorializaciones. Las comunidades indígenas, tal como están conformadas hoy en día, son una construcción del Estado argentino, es una forma de organización que se tienen que dar a aquellas familias que se reconozcan como comunidad y que aspiren a tener tierras o un territorio en común. Para eso tienen que tener una personería jurídica, eso se solicita en el INAI, hay un registro nacional de personería jurídica indígena, eso es un trámite burocrático que puede llevar varios años. Hay 2 formas de acceder a la personería jurídica, a través del Estado Nacional y por medio de los estados provinciales. Y muchas veces el acceso a la personería jurídica es trabado cuando hay conflictos con gobernadores, con provincias, cuando tienen conflictos con estados provinciales. Una manera de castigarlos es no darles la personería jurídica. ¿Por qué? Porque con esa personería jurídica pueden anotarse microemprendimientos, acceder a distintos proyectos de desarrollo, microemprendimientos rurales, ¿no? De desarrollo, pequeños proyectos de desarrollo productivo, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de recibir algún tipo de financiamiento pasa por tener una personería jurídica. Entonces, lo que vemos, quienes seguimos estos temas en antropología, es que es una nueva forma también, de alguna manera, de controlar, ¿no? El Estado argentino tiene un control sobre la población indígena y además digita de qué manera se tienen que dar organización. Ahora bien, dentro de estas formas de organizarse de comunidad hay un montón de pautas que vienen de las antiguas formas
de hacer política, ¿sí? De elegir líderes, de transmitir ese liderazgo, de resolver cuestiones en asamblea y demás, que sí son antiguas y que en esos espacios se siguen reproduciendo, ¿no? Son mundos indígenas híbridos, ¿no? Que siempre están en contacto y en interacción conflictiva, ¿sí? Y en permanente negociación con ciertas determinaciones que les impone el Estado, ¿no? Pero sí, por ponerte solamente un ejemplo, los mapuches que están en un proceso de recuperación cultural de antiguas pautas culturales vienen tomando un montón de decisiones en parlamentos, ¿no? Vienen haciendo toda una recuperación de rituales y además del parlamento como un espacio de deliberación. En las comunidades rurales de Formosa y de Chaco, las asambleas comunitarias existen. Es un mecanismo que no era tan común antiguamente porque la toma de decisiones se hacía en un nivel un poco más pequeño, más a nivel familiar. Y esto de que los dirigentes o los referentes de las distintas comunidades se acerquen y hagan una asamblea comunitaria es una práctica que se fue desarrollando en la década del 80, cuando grupos numerosos de dirigentes de la provincia del Chaco y de Formosa empezaron a trabajar en conjunto con agentes de una pastoral indígena de la Iglesia Católica, de la Iglesia Anglicana, ¿sí? Que estaban trabajando en esta zona. Digamos que los vínculos entre, militantes o agentes de la pastoral anglicana o de la Iglesia Católica que tienen, una perspectiva progresista, de centro izquierda o de izquierda, muy influenciados por la teología de la liberación, por lo que fue la teología de la liberación aquí en América Latina, por la pedagogía de Freire, de Paulo Freire y demás. Hubo ahí como muchas alianzas y conexiones y ayudaron a fortalecer estos liderazgos indígenas. Y estas formas de participación, de hacer asambleas comunitarias, de encuentros interregionales, entre referentes de Salta, Formosa, Chaco, viene de estas décadas, ¿no? Es una construcción que debe tener unos 30 años, como mucho. Te diría que hasta la década del 70, fines de los 60, principios de los 70, la hegemonía, cultural y hasta las pequeñas e incipientes formas de hacer política todavía estaban como muy, de alguna manera comandadas por la Iglesia Anglicana, ¿sí? En esa zona, en el oeste de Formosa y en el este de Salta. Siempre tratando, no estoy hablando mal, esto no significa que esté demonizando a la pastoral, de la Iglesia Anglicana, pero me parece que sí hay que ver que, eran los actores que estaban ahí acompañando diferentes problemáticas de los pueblos indígenas, a nivel de salud, de organización, de educación, y eso fue hasta fines de los 60, porque en todo lo que es hoy Formosa y Chaco fueron territorios nacionales hasta la década del 50, eso quiere decir que tomaron forma de provincia hace poco, ¿no? Hace 50 años, un poco más, 70 años. Y son zonas, hay muchas zonas de estas provincias donde el Estado provincial tiene una presencia muy débil, por falta de recursos, porque son provincias pobres, históricamente pobres, porque tuvieron un menor desarrollo del capital en estas zonas, porque no cuentan con tantos recursos, ¿no? Entonces, realmente, que el Estado llegue a algunas zonas rurales es todavía muy difícil. Entonces una se encuentra con zonas de Formosa y de Chaco donde la gente no conoce el agua potable, o los niños nunca fueron a la escuela, ¿no? O hay un montón de casos de desnutrición. Hubo una epidemia de casos de desnutrición en el 2007-2008, que ahí la única respuesta que pudo articular el Estado Nacional fue enviar a Gendarmería, ¿no? A repartir comida, a repartir cajas de comida y demás, pero ninguna respuesta estructural. Ninguna respuesta estructural que involucre a pensar en conjunto con las organizaciones indígenas que están en la zona. Y esto es interesante decirlo porque en toda esta zona la gente indígena está organizada. Hay movimiento indígena, hay organizaciones, lo que pasa es que por ahí están más vinculados con
sectores de los partidos tradicionales, que bueno, a mucha gente eso no le gusta, pero sí hay organización en las comunidades y a nivel más amplio. Eso a veces se desconoce desde Buenos Aires, pareciera que bueno, los indígenas están ahí arrinconados y solos y solamente padeciendo todas sus dificultades, que no es que no las tienen, eso es cierto, y las tienen mucho más que otros sectores de la población. Pero cuando uno empieza a conocer la zona, lo mismo que pasa en el sur, ¿no? Ves que en realidad las comunidades se organizan, que utilizan, digamos, los recursos del Estado, que hay agencia indígena, que utilizan los recursos del Estado para ver cómo pueden reorganizarse en función de las pautas antiguas que están todavía en permanencia, que todavía consideran que pueden aportarles, ¿sí?, para los nuevos desafíos que están teniendo ahora. Hay experiencias de educación intercultural muy interesantes en Formosa y en Chaco, también en el sur. En el sur hay procesos ya de escuelas mapuche autónomas, ¿no? Como que están en algún punto tomando más distancia del Estado, aprovechando lo que aprendieron, digamos, de esta interacción en el marco de una política intercultural en educación en el Estado, pero bueno, ya apartándose y decidiendo llevar adelante procesos de educación bastante más autónomos. Hay una recuperación del mapuche, esa es una diferencia entre Chaco y Patagonia. Digamos que debido a la política de exterminio y a la política de genocidio que hubo con el pueblo mapuche, hubo una pérdida de la lengua, ¿no? Porque los sobrevivientes, que fueron muchos también de la campaña del desierto, dejaron de hablar la lengua. Se veían obligados a dejar de hablarla porque eran contextos. El sur, en el sur un montón de territorios que hasta hace poco tiempo en ese entonces les pertenecían, bueno, su presencia empezó a resultarles muy hostil, y aquellas familias que sobrevivieron a la conquista del desierto y que lograron de alguna manera volver a los remanentes de los antiguos territorios, ocultaron la lengua, dejaron de hablarla, ¿no? Esto es algo que aparece mucho en las biografías de mujeres mapuche y de hombres también. Cómo ellos recuerdan que sus padres, sus abuelos hablaban al interior de la familia, pero bueno, afuera no. O cómo iban a la escuela, cómo los padres o los abuelos les contaban, sobre todo los padres, que cuando iban a la escuela, que eran escuelas para población criolla, ¿no? La interculturalidad en educación todavía no existía. Te hablo de la década del 40, década del 30, 40, 50, los castigaban si hablaban en mapuche, ¿no? Si se expresaban en mapuche eran como reprimidos, entonces eso hizo que la lengua se vaya dejando de hablar o se transmita, digamos, solamente en ciertos contextos. En cambio, en el Chaco argentino no. En, digamos, la provincia de Formosa, la provincia de Chaco, no, justamente porque la población indígena quedó arrinconada, ¿no?, en estas reservas estatales y en las misiones, y justamente en el caso de las misiones, como tuvieron una política de preservar las lenguas indígenas, la gente se siguió socializando en su lengua, y hoy en día siguen hablando en su lengua, en Come, en Wichí, en Mocoit. No se registra esa pérdida de la lengua que se registra en el sur. Sí sucede que cuando las familias empiezan a migrar, por ejemplo en la provincia del Chaco, comienza un proceso de migración de la población rural a fines de la década del 60, y esto tiene que ver con la mecanización de la cosecha del algodón. Ya no se necesitaba tanto la mano de obra indígena ni criolla, porque se estaba mecanizando la cosecha, y eso implicó en un periodo de unos 8 o 10 años una expulsión de esa mano de obra hacia las ciudades, hacia los pueblos, y cuando empiezan estos procesos de migración de la población toba, wichí, hacia las ciudades, especialmente de la población toba, hacia la ciudad de Resistencia, de Reconquista, de Rosario, de Buenos Aires, principios de la década del 70, ahí es donde se empieza a registrar que la gente deja de hablar la lengua una vez que migra, ¿no? O que por ahí la lengua se preserva en el espacio doméstico, pero que las madres y los padres evitan socializar a sus hijos en la lengua justamente para que se adapten mejor al contexto urbano.
Entonces, no sé si te expliqué ahí un poquito. Un panorama, sí, Panorama. un panorama. Y ahora hablando un poco más sobre el rol de la mujer, ¿no? Como Sí. también el libro que publicaron también enfoca mucho en el rol de la mujer y preguntando un poco hoy en día qué rol toman en la política las mujeres en las comunidades y claro, quizás nos puedes explicar un poco de sus luchas que tiene también adentro de su misma comunidad, pero también hacia afuera. Y esta cosa que hablaste, que algunas se identifican como feministas, pero otras no. Claro. O sea, como que entrando un poco en esta cuestión. Por ahí. Bueno, sí, con respecto a las formas de hacer política son varias. Yo en esta investigación que estoy haciendo sobre formas de hacer política, procesos organizativos, armé como una especie de mapa, ¿no?, de formas de hacer política. Y ahí encuentro que es algo que se viene haciendo visible, es que en los últimos 10, 15 años las mujeres están tomando más protagonismo en las luchas por la defensa de los territorios en el sur, sobre todo, ¿no?, que es el caso de las mujeres mapuche, pero también de algunas mujeres organizadas en comunidades de Salta, ¿sí? En toda la zona de Embarcación, de Orán, lo que sería el Chaco salteño, hay comunidades periurbanas y rurales que son multiétnicas, que se conforman con los procesos de migración de familias toa, huichí, mocoy, guaraníes, ¿qué más? Collas, ¿sí?, que emigraron para esta zona, para estas ciudades, justamente para trabajar en los ingenios del azúcar, que también pasó lo mismo que en Chaco. Los ingenios del azúcar demandaron un montón de obra indígena hasta mediados de la década del 60, cuando se mecaniza la cosecha del azúcar. Y eso lo que implica es un montón de expulsión, un montón de gente que se queda, digamos, sin trabajo estacional, ¿no? Y trabajo del peor, porque eran realmente los indígenas y las mujeres indígenas eran súper explotadas en estas plantaciones. Pero bueno, lo que pasó en Salta es que las mujeres, las familias se quedaron en estas comunidades y armaron barrios que son multiétnicos, donde conviven familias, todos juntos conviven en un mismo territorio, que son territorios muy chiquititos, familias collas, guaraníes, toas, huichí, con lo cual ahí el idioma es el español, el idioma en el que se socializan casi todos es el español. Ahí hay casos de mujeres organizadas y las que se vuelven referentes son las mujeres guaraníes, porque aparentemente las mujeres guaraníes tenían como más espacio ya antiguamente, ¿no?, en sus familias y en sus comunidades para ejercer, digamos, cierto tipo de autoridad. Entonces, en el Chaco salteño se da el fenómeno de las cacicas guaraníes, que son las mujeres que están al frente de la lucha por la tierra, o de las mujeres, algunas mujeres huichí, como Octorina Zamora, que es una referente indígena, una militante indígena, una activista más que una militante, incansable, muy conocida en el movimiento indígena argentino, que fue una de las primeras mujeres que vino aquí a Buenos Aires en el 2009 a encabezar una acción colectiva en contra de los desmontes. Vino con 20 mujeres, mujeres muy indígenas, ¿no?, con, digamos, todos los diacríticos de una mujer que tiene una mujer indígena en Salta. Se instalaron en Buenos Aires durante 2 semanas, hicieron una protesta en la Plaza de los Dos Congresos, en la Plaza de Mayo, fueron a distintas radios, bueno, estuvieron visibilizando la problemática del desmonte. Y esa primera acción fue la de Octorina Zamora, antes que el movimiento de mujeres originarias por el buen vivir. Pero te planteo este caso porque esta es una modalidad de participación política. ¿Por qué? Porque las mujeres toman protagonismo en la defensa por el territorio, en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y en ese tomar protagonismo le disputan ese protagonismo a los varones, que son los que históricamente estuvieron, digamos, a cargo, encabezando las marchas y las luchas indígenas. Entonces, esa es una modalidad. Otra modalidad de participación política es la que se observa cuando mujeres, por ejemplo, en la provincia de Formosa, de Chaco, en Salta y en Jujuy, se empiezan a vincular con las dinámicas de la política de los partidos tradicionales, sea el Partido Radical o el Partido Justicialista. Ahí lo que vemos es que mujeres que pertenecen a familias donde hay dirigentes hombres se empiezan a abrir camino y terminan postulándose para concejala en un municipio, para diputadas. Acá en Argentina ya hay varios casos de diputadas indígenas.
Ahora en Chaco está Andrea Charole, ¿sí? Que es una diputada del Partido Justicialista. Bueno, ella viene de una familia de dirigentes, pero su hermana, por ejemplo, que es Mónica Charole, Valle Numen, que también es una activista muy conocida, tiene un activismo más autónomo, por fuera de los partidos, y se podría decir que es una activista cultural. Forma parte de redes de comunicadores indígenas, hay toda una red enorme de comunicadores indígenas, esto les puede interesar, que vienen haciendo radio, festivales de cine indígena, están conectados con festivales de cine indígena en el resto de América Latina. Bueno, entonces te cuento el caso de dos hermanas, una más inserta en la política tradicional, ¿no? Fue presidenta del IDACH, mientras que la otra hermana es una activista cultural, ¿no? Más autónoma. En el caso de Formosa también en Formosa hay un caso de una mujer, Ercilia Agüero, que ingresó en el Instituto de Comunidades Aborígenes, que son institutos del Estado, son los institutos del Estado que generan política indígena para los indígenas, ¿no? Como la política indigenista del Estado. Y también ahí ingresó una mujer wichí, que fue la primera vez que pasó esto, que fue en el año 2015. En el sur también hay mujeres mapuche que ingresaron en el Frente para la Victoria o en el Partido Justicialista. Bueno, que es una forma de hacer política, más ligada a las formas de hacer política de los partidos tradicionales, a una militancia dentro de un partido tradicional. Otra forma de hacer política es la que se vienen dando las mujeres que participan en los encuentros nacionales de mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres ingresan, digamos, en este espacio, en este gran movimiento de mujeres que hay en Argentina, con sus propias problemáticas, con su propia agenda de discusión. Y históricamente siempre vienen marcando estas diferencias que tienen con el resto del movimiento de mujeres y especialmente con el movimiento feminista. Pero es una forma de hacer política también. Formas de, bueno, la toma de protagonismo en la lucha por los territorios que están haciendo algunas mujeres, que sería un activismo, ¿no? Un activismo por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Un activismo en contra de los proyectos neoextractivistas, ¿sí? Que se están expandiendo sobre todo en el sur del país y en el norte, ¿sí? En Catamarca, en Jujuy, en Salta. Después tenemos formas de hacer política que siguen, digamos, la forma de hacer política de los partidos tradicionales, ¿no? Mujeres que se están vinculando al Partido Justicialista, al Frente para la Victoria u otros partidos como el Radical en provincias como Formosa, Chaco, Salta, Jujuy. Alguna que otra dirigente que también se está vinculando con el macrismo. La semana pasada mencioné el nombre de una dirigente que es Natalia Salapura, ¿no? Que es una mujer indígena con un liderazgo notable en la provincia, que en los últimos años comenzó a acercarse más a sectores del macrismo en Jujuy. El caso de mujeres indígenas que también que están participando en el movimiento amplio de mujeres aquí en Argentina, y eso también es una forma de hacer política, ¿sí? Mujeres indígenas que se empiezan a organizar, aunque eso no significa que estén haciendo política, ¿sí? Depende, si lo miramos nosotras sí, pero bueno, ellas por ahí no lo ven de esa manera todavía, pero son mujeres que se empiezan a organizar adentro de la comunidad o del barrio donde viven para debatir sobre derechos sexuales y reproductivos, violencia de género, derechos de las mujeres, educación, racismo, ¿no? Problemáticas que tienen que ver con su vida cotidiana. Y esto muchas veces, estos espacios de encuentro y de debate se generan con apoyo de algún programa de alguna ONG o del Estado, ¿no? Eso es lo que venimos observando quienes seguimos estos procesos, que a veces es muy difícil que las mujeres se junten de manera autónoma, a no ser que estén, digamos, participando de alguna lucha indígena, ¿no? Las mapuches sí se juntan de manera autónoma ya y se organizan adentro de la comunidad, pero bueno, están dentro de los procesos de organización y de recuperación cultural que se viene dando el pueblo mapuche. Pero si vamos a ver lo que pasa en un barrio del Gran Rosario, de la periferia de Rosario, aquí en Buenos Aires, o en una comunidad rural en Formosa o en Chaco, vamos a ver que las mujeres están bastante aisladas, cada una en su casa, ¿sí? Con mucho trabajo doméstico, lavando la ropa, cocinando, cuidando a los niños, ¿sí? Llevando a los niños a la escuela de la comunidad, dentro del mundo, del universo del espacio doméstico,
y que cuando aparece alguna propuesta de alguna ONG o de algún programa del Estado para armar un espacio de mujeres, se termina muchas veces acercando. ¿Sí? El tema es que lo que mencionaba el otro día, a veces es difícil sostener estos espacios porque tienen que disputar esa salida del espacio doméstico con los hombres, con su marido, con el padre, con el pastor de la iglesia, con los hijos. Y son mujeres que suelen tener muchos hijos. Entonces realmente es todo un logro trascender el espacio doméstico y acercarse a estos espacios. Entonces son espacios de mujeres que funcionan en comunidades rurales y en barrios, que está buenísimo etnografiarlos también. Está buenísimo hacer investigación sobre eso porque te permite ver esa dinámica entre mujeres originarias, que son dinámicas muchas veces no muy distintas a las que hay en otro barrio, no indígena. Acá también las mujeres en cualquier barrio tienen dificultades para salir del hogar y juntarse con otras mujeres. ¿Y nos querés contar un poco la diferencia entre feminismo y claro. bien? Decía la semana pasada que aquí en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina como México, Guatemala o Colombia, Bolivia o Perú, no hay un feminismo indígena. O sea, las activistas y militantes indígenas que empezaron a tener mucha visibilidad, a fuerza, digamos, de hacerse esa visibilidad, como el caso de Moira Millán, ¿no? Y las mujeres del movimiento de mujeres originarias por el buen vivir, no se definen como feministas, sino como antipatriarcales. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con algunos ejes, con algunas tensiones que tienen con las feministas. La primera pasa por las formas de darse organización y por las estrategias de lucha. En general, las mujeres indígenas organizadas de todo el continente de América, ¿no? Plantean que la lucha por la igualdad de género tiene que darse en compañía de los varones, de los hombres, de los otros géneros, ¿no? Y esto tiene que ver con las ideas de complementariedad que manejan. El binarismo de género que está presente en muchos pueblos originarios, según estas mujeres, hablaría más de una complementariedad y no tanto de una disputa, ¿no? De una lucha. Entonces, de alguna manera, recuperan este antiguo principio de la complementariedad para plantearlo como un horizonte, en lo que debería ser la lucha por la igualdad de género en los pueblos originarios. El segundo eje de tensión pasa por las discusiones en torno al derecho al aborto. Aquí en Argentina, con todo lo que sucedió en estos últimos años, pero especialmente este año, ¿no? Con la gran campaña que se hizo con 2 millones de mujeres movilizadas en las calles, bueno, una podía ver que las mujeres originarias ahí no estaban tan presentes, aunque sí apoyaban, ¿no? Las mujeres mapuche apoyaban, se adhirieron a la campaña, se sacaron fotos con el pañuelo, calculo que hubo un trabajo más interno en las comunidades, lo mismo en el Chaco, me han contado mujeres referentes que han hecho algunas discusiones, pero muchas mujeres indígenas son bastante conservadoras, sobre todo las mujeres rurales y las que viven en estos barrios periurbanos por la presencia de las iglesias, porque se reconocen como cristianas. Entonces, por un lado por ahí, y en el caso de las mapuche, lo que ellas plantean es que las estrategias para abortar tienen que recuperar los saberes ancestrales, que es, bueno, desde mi punto de vista es algo bastante esencialista, ¿no? Porque digamos que la demanda y el derecho por la lucha por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito es una demanda urgente, es un derecho urgente y desde mi punto de vista, bueno, ahora por ahí no es el momento para discutir si lo hacemos con plantas tradicionales o cómo, y además que hay que garantizar que la mayor parte, que la población femenina masivamente pueda tener, o que todas las personas con capacidad gestante puedan tener acceso en un hospital a un aborto seguro, libre y gratuito. Entonces me parece bueno, que ahí hay un eje de tensión y quienes nos reconocemos como feministas tenemos nuestras diferencias con ese planteo que hacen las mujeres originarias también. Creo que es una discusión que se debe en ellas, ¿no? que la tienen que dar. ¿Cuáles serían estas diferencias? No, básicamente lo que plantean es que ir al hospital a abortar es someterse a una forma de intervención del Estado, es como aceptar que el Estado vuelva a intervenir sobre nuestros cuerpos.
Y dado que los pueblos indígenas tienen una historia muy traumática con estas interferencias del Estado en sus territorios y en sus cuerpos, lo que ellas plantean es, bueno, todo bien con el derecho al aborto, estamos a favor, pero nosotras queremos abortar de otra manera. Que es un planteo, bueno, desde mi punto de vista, es un planteo que un poco, digamos, deriva la discusión, lo central de la discusión, que es que hoy en día las mujeres somos perseguidas por abortar, ¿no? Somos perseguidas y se mueren un montón de mujeres al año por abortar de manera clandestina. Y además que la realidad es que en las comunidades rurales indígenas también las mujeres abortan, ¿sí? Y abortan recurriendo a un montón de métodos. Sea una planta contraceptiva, sea viendo una mujer, alguna curandera, sea pagando un aborto clandestino, o sea, son más o menos las mismas estrategias que nos damos las mujeres en los barrios y en un montón de lugares. Entonces, pero básicamente estos dos ejes, las formas de organizarse y de luchar y esta discusión en torno al derecho al aborto. Y también me parece que después hay otras cuestiones que tienen que ver con la concepción de la persona que tienen, ¿no? Hay una concepción de persona que muchas veces no es la persona individual occidental, sino que ellas se piensan como parte de familias y de colectivos y que por eso mismo toda lucha que encaren, que estén llevando adelante, tiene que ser de manera colectiva. Entonces, toda esta discusión sobre la autonomía del cuerpo femenino, la autonomía de nuestra sexualidad, el derecho a ejercer una sexualidad libre y plena, son temas que chocan con la concepción de la persona en algunos pueblos y comunidades indígenas, en el movimiento indígena. Y al mismo tiempo me parece que... Bueno, no, me parece que pasa básicamente por ahí, ¿no? Hay una concepción más colectiva a la hora de pensarse como sujeto, ¿no? Igual esto es paradójico, ¿no? Porque el dato que les mencionaba el otro día es que aquí en Argentina más o menos hay 1 millón de personas que se autorreconocen como indígenas, es decir, que lo que prima es un criterio subjetivo de autoascripción, autorreconocimiento, pero que 7 de cada 10 personas que se reconocen indígenas viven en las ciudades. Entonces, mi perspectiva para analizar los procesos identitarios de mujeres originarias es más híbrida. Yo veo identidades híbridas, no veo identidades netamente indígenas, ¿no? Sino que dado las dinámicas históricas de semiproletarización de sus padres, sus abuelos, migraciones, reterritorializaciones, ¿no? Producto de estas comunidades indígenas que se arman con criterios impuestos por el Estado, la educación, la escolarización, el trabajo asalariado, ¿no? Bueno, una serie de dinámicas y de procesos que hacen que, bueno, las personas tengan identidades complejas y múltiples también, ¿no? Una mujer originaria que se reconoce como originaria, por ahí performatea su identidad como mujer indígena en una acción colectiva de una manera, pero después se comporta como cualquier otra mujer. Entonces, las identidades indígenas son construcciones también. No quiere decir que sean falsas, ¿no? Esto no le da un estatuto de falsedad, sino que lo que mostramos es que detrás de esa performatividad de la identidad hay procesos históricos y muchas veces también hay instrumentalizaciones de la identidad, que sucede en todos los casos, en las identidades de género, en las identidades sexuales, en las identidades políticas, ¿sí? Lo particular de las mujeres indígenas en toda América es que realmente sí están atravesadas por una triple opresión y condicionamiento, que son mujeres que, bueno, históricamente, desde hace 1,5 siglos vienen, digamos, sobreponiéndose a opresiones que están, bueno, interconectadas, ¿no? Una opresión de clase, ¿sí? De género y étnica. O sea, el racismo en Argentina existe, las mujeres originarias tienen las que se reconocen, pero en general la gente que tiene ascendencia indígena tiene un color de piel distinta y en este país se ejerce racismo por color de piel y en las mujeres se ejerce aún más, ¿sí? Entonces cuando las mujeres hablan, las activistas, las militantes hablan de esta triple discriminación, hay que escucharlas porque es algo cierto, ¿sí? Eso se ve muy claramente en Formosa y en Chaco.
¿Por qué las mujeres indígenas son el último eslabón, ¿sí?, en esa cadena de opresiones? ¿Por qué cuando sucede un femicidio indígena no nos enteramos, ¿no? En la provincia del Chaco vienen habiendo femicidios, los medios de comunicación provinciales vienen dando cuenta de esto, por lo menos los vienen haciendo visibles, pero algunos femicidios fueron cometidos por hombres blancos o criollos, ¿no?, que justamente agarran a alguna joven indígena, la violan entre varios y la matan, hacen como... Es un femicidio donde claramente hay un componente de odio racial, ¿sí? Netamente racial, además de género. Como que la articulación entre género y raza es como muy notoria. Y Argentina es un país que históricamente niega a su población indígena, es un país cuyo imaginario como Estado-nación se construyó negando y excluyendo a los indígenas, exterminándolos con la conquista del sur, con la campaña del desierto al sur, pacificándolos y sometiéndolos con la campaña al Chaco, y después negando la presencia indígena en este imaginario nacional, en donde nos creemos que somos descendientes de europeos, ¿no? Como si, no, y en realidad los estudios que se vienen haciendo en genética de poblaciones vienen mostrando en muestras, por ejemplo, hace unos años atrás hicieron un estudio que salió en muchas revistas y diarios sobre una muestra de 10.000 personas, cerca del 65% tiene genoma indígena, tiene sangre indígena. Y eso muchas veces lo desconocemos. En nuestras propias genealogías familiares desconocemos qué ancestros indígenas tenemos. Cuando una empieza a sondear, se encuentra con que, bueno, pero no, es cierto que me contaron, si empezás un poco a hacer una investigación sobre tu genealogía familiar, muchas y muchos encontramos que tenemos ascendencia indígena y eso está negado, silenciado, perdido, forcluido de nuestras propias historias. Y esa es una diferencia. Por eso, lo último, las mujeres indígenas por el buen vivir están haciendo esto que ellas llaman recuperación de identidades, ¿no?, que es algo bastante complejo y hasta puede sonar bastante problemático, ¿no?, porque no es que una identidad se recupera así de un día para el otro, pero justamente lo que están marcando es esto. Están, digamos, se están haciendo acompañar por mujeres que se suman a este movimiento y que se suman a las demandas de ellas, porque empiezan a hacer esta investigación en sus genealogías familiares. Y se dan cuenta de que tienen una abuela, una bisabuela indígena, entonces ahí, bueno, empiezan a recuperar esa historia, ¿no? Que eso es un proceso que acá en Argentina se empieza a dar con la reemergencia indígena que empezó hace como 3 décadas. Gente que se sabía que tenía ascendencia indígena, pero que no se reconocía como tal, hace más o menos 20, 30 años atrás empezó a decir, bueno, yo soy huarpe, yo soy ranquel, soy mapuche, soy colla, ¿sí? Y en ese proceso inician un camino de recuperación cultural, que es volver a recuperar antiguas prácticas culturales. Entonces aparece todo el tema de los rituales, ¿no? Las mujeres vuelven a tejer, ¿no? Sobre todo el tema de los rituales que tienen que ver con formas de sociabilidad, ¿no? Hacer ciertas fiestas, ciertas comidas, ciertos rituales a la Pachamama, ¿no?, lo que tiene que ver con sus antiguas cosmologías, ¿sí? Pero hay que verlos situados en el presente. Yo como antropóloga me intereso por ver cómo se producen, cómo esto es una práctica cultural que se produce desde un presente, que recupera cosas viejas del pasado en este presente para hacerse visibles. Entonces, no tengo una mirada esencialista. Para mí las identidades se construyen. Y ahí hay otro punto, otra diferencia con el feminismo entre mujeres indígenas. Las mujeres indígenas tienen concepciones del género, sobre la construcción del género, que son bastante esencialistas, a diferencia de las feministas. Para las feministas el género se construye, incluso el sexo se construye. Las feministas, después de Butler y antes de Butler también, estamos diciendo que el sexo es una construcción, de que no hay nada natural en nuestro cuerpo. Este tipo de teorías y de epistemologías feministas se encuentran bastante con cómo piensan el cuerpo y la construcción del género femenino y masculino en los movimientos indígenas, ¿no? Hay una concepción bastante esencialista, ¿sí?
en donde la construcción del cuerpo y de la persona se piensa en relación al vínculo con otras entidades no humanas, por ejemplo, ¿sí? O en vínculo con saberes tradicionales, saberes chamánicos. La transexualidad, por ejemplo, que es un fenómeno que aparece en algunos pueblos originarios, como en el caso de los mapuches, las y los machi, históricamente podían, digamos, travestirse y adoptar la identidad de género opuesta. Bueno, ese fenómeno de transvestismo y de transexualidad se hace a partir de, bueno, de cierto estado de trance, un trance espiritual, ¿no? Entonces, digamos que el componente de la espiritualidad en el mundo indígena fue importante en el pasado y ahora se está recuperando eso. Entonces, las formas de hacer política, las formas de pensarse como mujeres antipatriarcales, ¿no? Y no feministas, están atravesadas por esta espiritualidad, ¿no? Por esta espiritualidad y por ciertas concepciones más esenciales. El vínculo con la tierra, muchas mujeres originarias se plantean muy vinculadas naturalmente a la tierra, ¿sí? A los frutos de la tierra, al trabajo con la tierra, ¿sí? El útero es concebido como, digamos, como una especie de equivalente de lo que sería la Pachamama, ¿no? Porque bueno, las mujeres somos dadoras de vida también. Entonces, hay concepciones simbólicas entre el cuerpo humano, el cuerpo femenino y el entorno, el territorio, ¿sí? La tierra, el cielo, las montañas, los seres, ¿sí? Los muertos, los vivos, que producen otras concepciones de género. Y eso es una diferencia, porque bueno, para una feminista, hoy en día para las activistas feministas de aquí de Buenos Aires, ir a plantearles por ahí una concepción de género esencialista es como volver atrás, ¿no? Después de Simone de Beauvoir, mujeres no nacen, se hacen, entonces es como, hay diálogos que se bifurcan ahí, ¿no? Son senderos que se bifurcan y eso dificulta mucho el diálogo. Sí, tremendo. Qué bueno que explicaste todo esto, ¿no? Porque muy bien. Es exactamente como el choque que tenemos en este momento, ¿no? Sí. Entre las mujeres que para poder avanzar juntos. Sí. Está muy bien explicada. Sí, buenísimo. Que me parece que, además que el diálogo que podemos tener, incluso o sea, yo hago investigación, pero también me reconozco como feminista, tengo mi parte activista, milité en espacios en años anteriores, y yo no tengo una concepción esencialista. Intento, ahora estoy viendo si quiero tratar de entender esta dimensión de la espiritualidad, y trato de incorporar, obviamente, algunas cosas que tienen que ver esto con revisar la genealogía familiar y bueno, darle como relevancia por ahí a ciertos aspectos que tienen que ver con una espiritualidad no cristiana, ¿no? Porque me parece que está bueno, que eso alimenta el espíritu de cualquier persona, pero sí, tengo como una mirada feminista sobre mi cuerpo, mi historia, los sujetos, hombres, mujeres, aparte de todo este debate que se está dando con las nuevas disidencias sexuales, sexogenéricas. Los pueblos indígenas son bastante conservadores con el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, y son conservadores desde antes, no solamente por la conquista y la colonización. No, El caso de los mapuches, ahí puede haber como algo distinto, porque las machis, sé que sí, leyendo trabajos de investigadoras que están trabajando con fuentes, sí, una se encuentra con que una machi en el siglo XVIII se transvestía. Un machi por momentos era hombre, por momentos era mujer, y el sistema de género lo habilitaba, ¿no? Pero solamente a ciertas personas que estaban imbuidas de estos poderes, digamos, sagrados, ¿no? Que mediaban entre el mundo humano y el mundo no humano. En el caso de las comunidades COM, donde yo trabajé, mira, yo pregunté, porque cuando hacía las historias de vida, obviamente que trataba de indagar sobre el lesbianismo y la homosexualidad, y la verdad que encontré que tienen un término para designar a los hombres afeminados, que serían como los homosexuales, los hombres gay, y conocí un hombre que se vestía como mujer, que tejía con las mujeres y que no tenía ningún problema, no lo molestaban. No era, digamos, objeto así de burla en la comunidad. Y era un señor que se vestía con pantalón y con pollera y que tenía unos gestos muy femeninos y que le encantaba estar en el telar y hilar. Y las mujeres lo recibían muy bien.
pero no encontré un término, no hay término en la lengua para hablar de mujeres que se gustan con mujeres, ¿no? Menos que tienen sexo. Entre términos en la lengua para hablar de sexo entre hombres, sí, pero siempre lo asociaban con algo animalizado, ¿entendés? Porque las metáforas para pensar las prácticas sexuales a veces vienen del mundo animal, ¿sí? Y esto también es algo que aparece en muchos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los esencialismos, sí, las concepciones de género esencialistas y además, bueno, este concepto de la complementariedad, ¿no? Plantear de que antiguamente los pueblos indígenas eran complementarios y que eso se transformó con la conquista y la colonización, implica, bueno, cierta dificultad para ver jerarquías de género operando en el pasado, ¿no? O cierta dificultad para ampliar la discusión, porque desde la investigación estamos viendo de que bueno, las jerarquías de género existían, de que los lugares autorizados para ejercer liderazgo y autoridad eran masculinos en su mayoría, la mayoría de los casos. Te encontrabas con alguna mujer que por ahí era una chamana, una mujer que tenía como una fortaleza en la comunidad y se desenvolvía de alguna manera, o mujeres que por ahí participaban en las guerras intertribales, pero son casos más aislados, digamos que es una vela generalidad, se encuentra con pueblos, un mundo indígena con un patriarcado de baja intensidad, que es un concepto de Rita Segato, pero que ya se utilizaba, ya quienes hacemos investigación vemos patriarcado en los pueblos indígenas, en Amazonía, en los Andes, en el Chaco, en el sur. Pero bueno, las mapuches están disputando este tipo de narrativas en la academia también, ¿no? Hay el caso en Chile y aquí en Argentina ya hay mapuches, mujeres mapuche historiadoras, antropólogas, que están justamente haciendo una revisión, leyendo con otros lentes las fuentes históricas para justamente mostrar cómo las mujeres en realidad eran mucho más activas de lo que la antropología y la historia nos contó y cómo ese sesgo es un sesgo androcéntrico y occidental, ¿no? Pero esto es algo más, es como una disputa al interior de la academia que están haciendo intelectuales mapuche en Chile y en Argentina, bastante reciente. Aparte el pueblo mapuche tiene intelectuales, tiene escritores, tiene poetas, ensayistas, tiene, no sé, actores, hay un teatro mapuche súper rico en Chile y en Argentina, hay toda una escena de poesía mapuche. Hay historiadores, antropólogos, antropólogas, ¿no? Como sucede también en el pueblo maya, en Guatemala, ¿no? En Guatemala hay una intelectualidad maya de mujeres, ¿no? Que también tienen estas concepciones de la complementariedad, tienen como una mirada un poco más esencialista, diríamos, desde afuera, ¿no? Una mujer mapuche se puede enojar, un intelectual mapuche, si me escucha, se puede enojar. Pero bueno, estamos dialogando ahí. Encontrándonos. Que bueno, igual ahí hay algunos puntos de conexión con el ecofeminismo, ¿no? Si uno lee lo que plantea Vandava Shiva, ¿no? Como estas referentes del ecofeminismo, también ellas dicen que recuperan los principios de los espíritus femeninos, ¿no? Los principios de las deidades femeninas de las sociedades, las antiguas sociedades agricultoras. Y también reivindican la conexión de las mujeres con la tierra, la conexión de las mujeres con la agricultura, la capacidad de dar vida que tenemos las mujeres con la capacidad de dar vida de la tierra, ¿no? Aparece también en el ecofeminismo, que es un feminismo que viene de la India, ¿no? Que viene como del otro lado, con lo cual, más allá de estos esencialismos, nos obliga a revisarnos, nos obliga a revisar por lo menos a desuniversalizar las teorías feministas occidentales. Como que puede ser que vos no te muevas de esa posición y sigas creyendo que el género se construye, el género y el sexo es una construcción, pero te obliga a revisarte y a estar prestando atención a lo que están planteando mujeres no occidentales. Entonces eso de por sí ya es súper rico. Yo espero que acá el feminismo se dé cuenta de esto y empiecen
Igual el colectivo Ni Una Menos tiene vínculos con las mujeres mapuche, con las mujeres originarias. Se están acercando. Y aparte que las mujeres, algunas feministas de Ni Una Menos, reivindican la espiritualidad como una dimensión central en el movimiento feminista. Otro tipo de espiritualidad, ¿no? Pero si una va a ver qué es lo que está escribiendo Verónica Gago, que es como una referente del colectivo Ni Una Menos, bueno, está hablando de espiritualidad, ¿no? Y eso es un puente de conexión con esta espiritualidad de las mujeres mapuche. Y este último Encuentro Nacional de Mujeres sí fue un punto de inflexión porque lograron abrir una nueva mesa, que es la mesa de Mujeres por la Autodeterminación de los Pueblos. Que ahí la autodeterminación de los territorios y de los pueblos, Mujeres por la Autodeterminación de los Territorios, tiene que ver con la autodeterminación de los cuerpos, ¿no? Para las mujeres originarias, sobre todo las activistas mapuche, la defensa del territorio va unida a la defensa del cuerpo, porque ellas plantean que cuando se violentan los territorios en los que viven sus comunidades, se violenta también el cuerpo de las mujeres. Y eso tiene que ver con la expansión de los proyectos extractivistas. Se expande el petróleo, se instala una petrolera y la petrolera trae prostitución, trae trata, trae pobreza, porque la verdad que el empleo que genera es temporario, ¿no? Trae lógicas patriarcales que son claramente urbanas, ¿no? En espacios por ahí más rurales. Entonces eso es lo que están denunciando, ¿no? Que se violenta, bueno, se invade el territorio y se violentan los cuerpos. Pero este concepto cuerpo-territorio viene de las feministas indígenas guatemaltecas, que son las feministas de Honduras, de Guatemala, de México, que son mujeres indígenas que sí se reconocen como feministas comunitarias o como feministas indígenas y que también están liderando la lucha contra la instalación de las represas, de la extracción de petróleo, sobre todo de represas, ¿no? El caso de Berta Cáceres, ¿no? Una mujer indígena asesinada hace 2 años atrás, o 3, no sé si fue en el 2015 o en el 2016, 2 años me parece. Una mujer que tenía un liderazgo enorme, una polenta así súper fuerte, que lideraba la lucha en contra de la instalación de una represa, ¿no? Y bueno, fue asesinada. Y ese es el caso que se hizo visible. Hay un montón de mujeres en esa situación. Se vuelven protagonistas en la lucha por la defensa del territorio, en su comunidad. Ese proceso se va expandiendo a otras comunidades, las comunidades se unen y logran frenar los proyectos, ¿sí? Logran que se frenen desde Europa, porque por lo general son proyectos que pertenecen a multinacionales europeas. Y después la forma en la cual se debilita o se fragmenta la lucha o se sepulta de alguna manera, se paraliza, es asesinando a los defensores, a las defensoras. En Colombia ya van este año creo que unas 180 personas, la mayor parte de ellos son indígenas, varones y mujeres, asesinados en conflictos territoriales y medioambientales. Y lo que decía el otro día es que acá en Argentina todavía no tenemos noción de lo que eso significaría, ¿no? Imagínate que acá hubo 2 casos, el caso de Santiago Maldonado, que era un colaborador, un flaco solidario con la causa mapuche, con las comunidades mapuche, un activista, ¿no? Que se unió a la comunidad y bueno, fue desaparecido, después su cuerpo fue, digamos, encontrado en circunstancias muy sospechosas, ¿sí? El caso de Rafael Nahuel, ¿sí? Un chico mapuche que estaba en proceso de autorreconocerse como mapuche, que fue asesinado con un tiro por la espalda, ¿sí? por el grupo Albatros, digamos, por fuerzas de seguridad del Estado. Fueron 2 casos y en esos 2 casos nos movilizamos. Bueno, en el caso de Rafael no, realmente la movilización de la gente fue mucho menor y eso es lo que denuncian las mujeres mapuche también, ¿no? El racismo que hay en el progresismo, digamos, argentino, porque nos movilizamos por Santiago y no por un joven mapuche. Pero fueron 2 casos, hay más casos, ¿no? Javier Chocobar, hubo recientemente un juicio, Javier Chocobar era el dirigente de una comunidad en Tucumán. Hay varios casos en los últimos 10-15 años que se hicieron visibles. Probablemente haya más, pero no tiene comparación con lo que pasa en México y en Guatemala.
Hay que ver qué sucede, porque bueno, con toda esta con esta ola de derechización y neofascismo que se está, digamos, expandiendo en América Latina, bueno, puede tener mucha repercusión en los territorios. Quizás nos puedes también dar un poco tu opinión sobre qué significa, digamos, la política que representa el G20, la cumbre del G20 de líderes de países que son parcialmente fascistas. Sí. ¿Qué implicación tiene esto para, digamos, los pueblos originarios y la lucha que están haciendo? Para los pueblos originarios, malo. O sea, las comunidades indígenas vienen sufriendo como un avasallamiento desde siempre, histórico, ¿no? La diferencia es que en los últimos 25 o 30 años hay toda una batería de legislación de derechos internacionales, nacionales, que tienen rango constitucional, que les reconocen un montón de derechos. Incluso está el convenio 169 de la OIT, que es la máxima herramienta legal con la que cuentan los pueblos indígenas de todo el mundo para defenderse, ¿no? Es un convenio al que adhirieron un montón de países, entre ellos Argentina, pero también un montón de países de América Latina, en donde se establece que los pueblos indígenas tienen derechos territoriales, culturales, políticos, sociales, pero básicamente tienen derecho a estar en su territorio tradicional, tienen derecho a darse una educación intercultural, tienen derecho a la autodeterminación, tienen derecho a manejarse con sus propias normas en su territorio y a gobernarse con sus propias tradiciones y normas, usos y costumbres en sus territorios. Tienen derecho a la consulta libre, previa e informada. Eso significa que todo proyecto o todo programa del Estado que se precie de ingresar en un territorio indígena para explotar un recurso o hacer un proyecto de desarrollo, tiene que consultarlo con la comunidad. Y si la comunidad dice no, es no. Y eso es un derecho que se está violentando sistemáticamente a lo largo de todo el continente, porque esto también se violenta en Canadá y en Estados Unidos, donde hay grandes movimientos indígenas, ¿no? Entonces es paradójico esto que sucede, porque una gran parte de recursos que son valiosos y que cada vez son más valiosos para los países que forman parte del G20, agua, petróleo, minerales, están dentro de territorios indígenas, reconocidos o no reconocidos, pero dentro de zonas donde vive población indígena. Y supuestamente esa población tiene derecho a estar ahí. Y los Estados-nación reconocen esos derechos. Y Naciones Unidas reconoce esos derechos, ¿sí? Y la Comisión Europea y la Unión Europea también, pero sistemáticamente son violentados. Entonces, bueno, están en esa diatriba, ¿no? Una batería de derechos que son constantemente violentados. Entonces, sí, la presencia del G20 y las políticas del G20 sí, son bastante nefastas como para toda la población, porque implican un ajuste estructural todavía más profundo, una precarización de las formas de trabajo, ¿sí? Y hoy en día gran parte de la población indígena está desocupada, ¿no? Gran parte de la población indígena en las zonas rurales subsiste con planes del Estado, planes sociales del Estado. Es decir que pensando en la mayor precarización del trabajo femenino que se viene dando en los últimos años, bueno, diría que una gran parte de las mujeres indígenas ni siquiera están dentro de la población precarizada femenina porque no acceden justamente por esta triple discriminación, ¿no? Muchas veces no acceden porque no han podido escolarizarse, porque no hay una escuela cerca, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, me imagino que vienen como momentos de fortalecer aún más las luchas. Y eso en el movimiento indígena es un poco difícil, porque es un movimiento muy fragmentado, ¿no? Donde hay muchos colectivos, muchas organizaciones, y además que plantean una forma propia de hacer política, ¿no? Aquí en Argentina me parece que en algún punto la vanguardia del movimiento indígena la está teniendo el pueblo mapuche, ¿sí? Hay grandes organizaciones mapuche, ¿sí? Que nuclean a muchas comunidades, que están debatiendo en parlamentos, que están protegiendo sus territorios, ¿sí? Que tienen diálogos también con sectores de la política tradicional y con el Estado, no es que están negando
ese diálogo, pero que están planteando, bueno, el derecho a la autodeterminación, por ejemplo, ¿no? Es difícil, el panorama en la Patagonia está muy difícil, porque hay una extranjerización de la tierra muy fuerte. Eso gran parte de la población argentina lo desconoce o lo conoce y lo pasa por alto, pero hay grandes sectores de tierra que están concentrados bueno, en magnates, en gente, en estos multimillonarios que son como las caras visibles de las grandes corporaciones, porque es lo visible, y tienen por ahí, no sé, acaparan 500.000 hectáreas, 700.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas en lugares claves, ¿no? Donde pretenden explotar petróleo o desarrollar megaproyectos turísticos, esa es como otra entrada. Y muchas veces utilizan fuerzas de seguridad privadas, ¿sí?, clandestinas, para reprimir a los pobladores locales. Y a todo esto le sumamos que acá en Argentina hay una ley, la 26.160, que es una ley que obliga al Estado a hacer un relevamiento territorial de todas las comunidades. Hacer un relevamiento para subsanar la tenencia de la tierra, o sea, entregar los títulos de tierra. Y esa ley está como bastante detenida, se hace en conjunto entre el Estado-Nación y las provincias, y todo ese proceso está bastante paralizado desde antes, ¿no? Ya desde los gobiernos kirchneristas, y ahora mucho más, Y yo creo igual que el kirchnerismo le erró bastante en su política, en su diálogo con los pueblos originarios, y creo que el macrismo, bueno, ni hablar, o sea, parecieran directamente que son actores invisibles, ¿no? O directamente de una política represiva. Bueno, lo estamos viendo con Bullrich, ¿no? O sea, la política que plantean es la de la construcción del mapuche como un nuevo enemigo interno. Es como una construcción que igual tiene su historia, porque los indígenas construidos como enemigos internos es algo propio de la historia argentina, ¿no? Fue uno de los argumentos que se utilizó para legitimar la campaña a la conquista del desierto, la campaña militar al sur y al Chaco. Los indígenas como salvajes, como bárbaros, como incivilizados, como un elemento que no permite el avance de la civilización en estos territorios. Bueno, en Argentina, en la historia argentina, hay un famoso binomio entre civilización y barbarie, del que habla Maristela Svampa, ¿no?, que es una socióloga, y otros historiadoras, bueno, pero es un binomio que se vuelve a reactualizar, ¿no? Ante ciertos conflictos, el indígena es como un chivo expiatorio sobre el cual se descargan, digamos, una serie de representaciones, ¿sí? Eso lo vimos con el caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, con el caso de la comunidad Pulov Cuyamen. No sé si saben, pero el lonco de esa comunidad, que sería como el cacique de esa comunidad, fue extraditado a Chile, ¿no? Que es Facundo Jones-Walla. La represión que se dio en la comunidad Pulov Cuyamen, en la cual desapareció Santiago Maldonado, se dio en una situación en donde la comunidad estaba pidiendo la liberación de su lonco. Facundo Jones-Walla era el lonco de Pulov Cuyamen, ¿no? Estaba preso, hacía un año que estaba preso, la comunidad estaba organizando un corte, una acción colectiva, y en ese contexto ingresa Gendarmería y la policía a reprimir y, bueno, desaparecen a Santiago. Entonces, sí, las comunidades están siendo más vigiladas, están siendo nuevamente arrinconadas, perseguidas. Esto también sucede en el norte. Esto también sucedía en el kirchnerismo, ojo, no es algo nuevo del macrismo. Y no lo sé, el panorama, por lo menos por 1 o 2 años más, me parece que es bastante pesimista. Esa es mi lectura. Está bastante difícil. Sí. En Brasil, no sé si escucharon los dichos de Bolsonaro. O sea, en Brasil también hay un proceso de demarcación de tierras y de entregas, de reconocimiento estatal de territorios indígenas. Y ese proceso con Bolsonaro dijo que él no va a mover un dedo. O sea, Bolsonaro es, bueno, así
un neofascista, digamos, ¿no? Un neofascista descontrolado, además, porque no tiene como ninguna compostura política, una especie de Trump, ¿no? Como de Donald Trump, esa gente totalmente descocada, ¿entendés? Que dice cosas sin medir las consecuencias de sus dichos, y entre esas cosas planteó esto, que él va a avanzar para deforestar todo lo que pueda de la Amazonía indígena, de la Amazonía brasileña. Entonces, está complicado, porque además cuando estás en gobiernos progresistas, la frontera agrosojera sigue avanzando igual también, ¿sí? O sea, gobierno progresista o gobierno neofascista, la situación de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, es más o menos la misma. Es más o menos la misma. ¿Sabes si va a haber una movilización contra el G20 de los indígenas argentinos? No lo sé, no lo sé. Supongo que sí, en general siempre se pliegan, a las grandes marchas siempre aparecen agrupaciones que se pliegan, pero siempre son muy invisibles. Incluso cuando se hizo la marcha por el 8 de marzo este año, el paro internacional de mujeres, ¿no? Ahí veías que habían colectivos de mujeres indígenas que marchaban junto con los colectivos de las afrodescendientes, que aquí también hay movimiento de mujeres afrodescendientes, y marchaban juntas, ¿no? Y después sacaron algunas notas en la prensa alternativa denunciando el racismo del feminismo argentino, diciendo, bueno, nosotras siempre somos invisibles, fíjense todas las notas que salieron, dónde estamos las mujeres indígenas, dónde estamos las afro, ¿no? Pero en general yo calculo que sí. No, el panorama está difícil. Yo calculo que igual las comunidades que tienen legalmente el título de tierra se pueden defender mucho mejor, porque bueno, legalmente tienen el título, pero bueno, se han dado casos de que entran igual, ¿sí? O si no intentan comprarles la tierra. Y en general a veces sucede que eso fragmenta una comunidad, porque si es una comunidad que comparte un territorio y la mayor parte de las familias son muy pobres, ¿sí? Muchas terminan accediendo a vender un pedazo de su tierra, o se genera una discusión interna porque bueno, un sector quiere vender, otro no, o alquilar, ¿no? Este fenómeno de, digamos, medianos productores de soja que alquilan tierras a, digamos, pequeños propietarios, indígenas y campesinos que tienen tierra para cultivar más soja. Pero el panorama está complicado, está complicado. Pero para no terminar así Pesimista. ¿Cuál es la visión? Porque en el libro hay se habla del sueño indígena. Del sueño. ¿Cuál es la visión optimística? Pero ahí se habla, no sé, eso se lo tienen que preguntar a la gente indígena. Lo que te puedo decir es que pensando un poco en las activistas mapuche y en otras mujeres indígenas que son líderes, ¿no? Lo que están planteando es una vuelta a la tierra, una vuelta al campo, una vuelta al territorio, el control, digamos, indígena sobre sus territorios, la autodeterminación, la posibilidad de poder cultivar, ¿no? Ahí el vínculo que hay con la agroecología, con los movimientos agroecológicos. La utopía está en, digamos, la recuperación de las antiguas prácticas indígenas para fortalecer el espíritu en el presente, el espíritu de lucha, el espíritu de comunidad. La utopía está en el pasado, ¿sí? Si la izquierda históricamente hace una ruptura con el pasado, con la tradición, para proyectarse hacia el futuro, hacia un futuro que es, bueno, que es un futuro utópico, pero digamos, un futuro posibilitado por la tecnología, digamos, por una apropiación colectiva de los medios de producción y por la capacidad de liberarnos del trabajo, ¿no? Y tener tiempo libre para vivir, ¿no? y ser más felices y producirnos como comunidad colectivamente. Bueno, el movimiento indígena está mirando hacia atrás, está mirando al pasado. Dice, bueno, ¿qué recuperamos del pasado para poder proyectarnos hacia el futuro? Y en esa recuperación del pasado, la vuelta al territorio es un horizonte. Es un horizonte paradójico igual, ¿no? Porque mucha gente hoy en día indígena, y no solamente en Argentina, sino que te hablo de países donde hay
un alto porcentaje de población indígena. Bolivia, México, Perú, también mucha gente indígena vive en las ciudades, ¿no? Pero sí, la vuelta al campo y la recuperación, la vuelta al territorio, digamos que ahí está, y la autodeterminación, ¿no?, en esos territorios. Ahí hay un horizonte. Sí, la descolonización también. Bueno, están todos los activistas, las y los activistas indígenas están en ese proceso, ¿no?, de descolonizarse. Descolonizarse de los esquemas binarios occidentales, descolonizarse de las lógicas racistas, descolonizarse de categorías que incorporaron para pensarse a sí mismos pero que no son las suyas, ¿no? Y esto se conecta con estos procesos de recuperación cultural. Entonces, vuelvo a lo mismo, en ese sentido, si tengo que pensar quiénes están a la vanguardia de estos procesos, es el pueblo mapuche, en Argentina y en Chile. Aunque en el norte también, en comunidades más chicas, pueblos indígenas que tienen menos población, también hay procesos similares. Pero sí, digamos que el vínculo con el territorio y con la tierra sigue siendo un vínculo, un horizonte, ¿no? Un horizonte para proyectarse. Aunque bueno, eso vuelve a restablecer, digamos, estas identidades indígenas atadas a un territorio, ¿no? Como si el ser indígena necesariamente tuviera que ver con vivir en una comunidad territorializada en un lugar, cuando en realidad esas identidades están desterritorializadas. Cuando una ve empíricamente qué es lo que pasa, cuando decís, bueno, esta gente se está moviendo un montón y en todo caso tienen vínculo entre el campo y la ciudad, ¿no? Recuperan territorio, viven en el campo, pero también se mueven por las ciudades, porque es en los espacios urbanos donde están activando políticamente también, ¿no? O donde están vinculándose con otros colectivos o con otros grupos para bueno, construir frentes en común. Sí, eso igual se ve también históricamente. Muchas familias tienen, eso se ve mucho en La Puna, en Salta y en Jujuy, que muchas familias tienen vínculo con el pueblo, con el casco más urbano del pueblo, pero también tienen sus casitas en la montaña, ¿no? Crían ganado, producen, trabajan la tierra, pero después bajan al pueblo a vender su producción. Y en el pueblo también tienen una casa. Entonces la identidad de los indígenas, de la gente indígena, es bastante más desterritorializada de lo que uno imagina, ¿no?, en un principio. Lo mismo que la hibridez. La población, sobre todo en la zona del norte argentino, pienso en Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, hay mucho vínculo entre criollos e indígenas también. Si vos ves cómo vive una familia criolla en el campo, vive casi igual que una familia indígena. Incluso hasta hablan el idioma. Los criollos saben hablar a veces huichí, ¿entendés? Porque de niños jugaban juntos, ¿no? Como las mujeres criollas también se sientan en el telar y hacen sus tapices. También salen al monte y cosechan algarroba y mistol y frutos. Son pobladores muy pobres también. La gente criolla que se dedica, que vive en el campo, es re pobre y también tiene conflictos con la tierra, porque también se ven expulsados. Nada más que no tienen toda esta batería de derechos que tienen los indígenas, ¿no? O sea, su identidad como criolla no la pueden instrumentalizar políticamente porque no hay derechos para... y por eso a veces surgen estos conflictos más locales, ¿no?, entre indígenas y criollos. Pero bueno, me parece que sí, que va por ahí. O sea, y ahí hay un punto de encuentro, un puente para dialogar, pero también un punto de desencuentro entre la izquierda y el mundo indígena, ¿no?, las organizaciones indígenas. Porque la izquierda siempre está mirando hacia el futuro y no se deshace de la tecnología. Incluso si pensamos en todo este mundo complejo de nuevas identidades trans, ¿no?, transgénero, transexuales, ¿no?, que implican como toda una intervención tecnológica en el cuerpo, ¿no? Esta idea del sujeto cyborg de Haraway, ¿no? Sí, son como concepciones que son muy distintas de lo que se está discutiendo en el mundo indígena, ¿no? Sí.
una pluralidad de mundos. Estamos por un mundo donde quepan muchos mundos seguramente. No, y volviendo al tema de la utopía, de dónde está, bueno, el zapatismo sigue siendo como una coordenada, como un mojón, digamos, en estos horizontes utópicos. El zapatismo igual es un movimiento rural, para mí, yo lo leo más como un movimiento indígena súper interesante, aparte por todo el proceso de revolución que se dio en las mujeres, pero me parece que plantean un vínculo muy fuerte con la tierra, ¿no? Como que, el vínculo con la tierra, la educación autónoma, pero las prácticas de agricultura y de vínculo con la tierra son notorias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la vida indígena en una comunidad pequeña, rural, es una vida con tiempos muy distintos a los que hay en la ciudad. Por eso creo que a veces cierta intelectualidad de izquierda esencializa, proyecta un esencialismo y un idealismo en el zapatismo que no es la que ellos están construyendo, porque ellos también tienen su propia mística, ¿no? Pero muchas veces pasa que mucha gente, no sé, activistas de acá, gente que milita en los partidos de izquierda, bueno, que anda en el mundo de las izquierdas, se va a una temporada a algún caracol o a alguna comunidad zapatista y se aburre. Y dice, bueno, me quedé 3 meses en la comunidad zapatista y no sabía qué hacer. Y digo, bueno, los ritmos de la vida son otros. Igual lo mismo pasa en una comunidad rural acá, ¿no? Los ritmos de la vida son otros. Pero el zapatismo sí, me parece que es justamente, bueno, por la defensa que hicieron de su territorio, el proceso de diálogo que intentaron con el Estado mexicano, con los gobiernos, y fue, bueno, no tuvo como, fue medio un laberinto sin salida, y la decisión que tomaron, ¿no?, de volver a sus comunidades y de autonomizarse del Estado. Pero bueno, es difícil autonomizarse del Estado también. Realmente es una jugada política que se sostiene, digamos, gradualmente y con mucho trabajo. Y peligrosa, sí, y así todos son, digamos, sí, son violentados también, ¿no? Pero sí, hay otros procesos también interesantes en México. Hay comunidades que se están también organizando, ¿no? Autoorganizando, que tienen como las guardias, las policías comunitarias indígenas, ¿no? Que son comunidades que fueron muy castigadas por los narcos, por el narco, en donde castigadas en el sentido de que los jóvenes indígenas se metían en el narco, porque la única posibilidad de trabajar era trabajar para el narco, para los carteles narcos. Y con esas juventudes tan castigadas, bueno, algunas comunidades y pueblos se empezaron a reorganizar y sí, a autonomizarse del narco, porque el Estado ya no existía, ¿no? Fue, bueno, el Estado no existe, existe el narco nos da esto, esto y esto, pero nos mata también, ¿no? Nos consume. Entonces, bueno, autonomizarse del narco implica armarse también, ¿no? Para defenderse y evitar que los jóvenes, bueno, se sigan sumando. Eso también pasó en Colombia. Acá todavía estamos como en otro... Acá todavía las comunidades indígenas están muy, digamos, articuladas con los estados provinciales y el Estado nacional. Acá todavía acatan, digamos, lo que el Estado, porque también hay mucha dependencia para sobrevivir, ¿no? Justamente por la expulsión de población que hubo en el campo argentino, ¿no? O sea, ahora es difícil vivir en zonas rurales, o porque está lleno de soja, o porque no hay agua, o porque no hay con qué, no hay trabajo, entonces, ¿cómo subsistís? Me parece bárbaro que la gente se exprese, porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Hoz. Por eso estamos acá. Somos las organizaciones del campo popular que construimos con un objetivo común: cuestionar